session will kickstart with a regional panel discussion, which will be followed by a call to action to explore regional collaboration, concluding with a presentation of the Youth for Climate Summit to be held ahead of the COP26. So without no further ado, let's get into the regional panel discussion. A continuación, se les dará la palabra a los panelistas y comenzaremos el debate con una evaluación del status quo de la participación de los jóvenes en la región. How do you see the role of youth in capacity building? Are youth capacity builders or recipients? First of all, thank you. Thank you very much for organizing an event on youth and capacity building at the Latin American Climate Week, and for inviting me to join the conversation. I'm sorry that I cannot speak Spanish. Actually, I did study some Spanish, but not confident at all to talk. But we'll be happy to practice with you later in the discussion. It is commonly said that youth are the future of our world, but as young people are indeed already witnessing climate change impacts, it is important to listen to them and allow them to join the global effort toward a solution, and even to empower the young people to become a driving force, as they are indeed already doing a lot, and considering the growing number of engaged youth organizations all over the world raising their voice within and outside the intergovernmental climate change process. Young people are definitely a driver for innovation and action, and to enable their potential, they need to be supported to build capacities and access adequate resources to become agents of change. Therefore, it is essential for governments to provide them both with formal and informal education on climate change and viable lifestyles, and build the capacity of youth as future leaders behind the new climate change regime. As a Paris Committee on Capacity Building member, I am very glad to inform you that under the Paris Agreement framework, the PCCB established since 1 year a PCCB network where to connect stakeholders engaged in climate change related capacity building, who can share information on good practices of their work, contribute to the work of the PCCB in fulfilling its mandate, and seek to connect with their peers across sectors and regions. The goal of the network is to foster synergies and enhance coherence and coordination in capacity building efforts for climate change and climate action. And we have already a bit over 20 youth organizations listed as members of the PCCB network, and several of them attended the network meeting, which took place less than 10 days ago. We are confident that through this platform provided by the network, and which is open to all public and private entities and initiatives at local, national, regional, and international level who believe in the power of collective action, will enhance youth access to capacity building. But young people will not only be the recipient of capacity building, as I'm sure that the youth will bring new ideas and innovative perspectives to develop responses to climate change, and so that they will be provider as well of capacity building, like for example with reference to effective communication tools and technology. Therefore, I would like to take this chance to invite more youth organizations and individuals to become members of the PCCB network and join the discussion as well as the active work on capacity building. Thank you, and sorry if there was something that I didn't address in my speech that you asked me, Jennifer, because I couldn't hear you before. Thank you. No problem. Thank you, Roberta. I think that you gave us a really good idea of how do you think that youth is the role in capacity building, and how are they being known as recipients or builders. So, without no further ado, I would like to give the floor to Andrea to hear your thoughts about how do you see youth? Are they capacity builders or recipients?
Thank you very much, Jennifer, for this coordination. And now I think sound is working well. It's always a challenge with these new technologies and the online platforms. And actually, that's what I was telling about. We are looking into new ways of connections and new alternatives that make possible exchanges between youngsters, but also some elder person as myself. And what I would like to highlight is that we have to change this perspective or of one just unidirectional way of producing or receiving or demanding knowledge, but rather go into a more broad perspective when we are looking at knowledge brokers. En este sentido, los jóvenes demandan y construyen conocimientos que requieren ser actuales, innovadores, pertinentes para sus propias vidas y obligan a las instituciones académicas, como en el caso de Flaxo Ecuador, una institución que viene desde el ámbito de la Universidad de Posgrado en Ciencias Sociales, a replantearse la forma de producir, de comunicar, de construir conocimientos y por lo tanto nos obliga también a pensar en estas nuevas formas de coproducción de saberes, hacer a los jóvenes copartícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto en América Latina tiene una perspectiva especialmente relevante por la pedagogía crítica de Paulo Freire, en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo de conocimientos, de saberes, de interacciones. Lo dejo hasta ahí para continuar con la sesión y las siguientes preguntas también. Muchísimas gracias, Andrea, y perdona por los inconvenientes técnicos. Vamos a ver si ya podemos no sufrirlos más adelante. Pero sí, muchísimas gracias por eso y creo que tu intervención y tu experiencia no solamente se limitan en tu parte, sino que también en República Dominicana puede ser que sentamos lo mismo. Entonces, so I would like to give the floor to Jevanik. Jevanik, please, how do you see the role of youth in capacity building? Are youth capacity builders or recipient? Can we please give the mic to Jevanik? Yes, thank you, Jennifer. Gracias, Jennifer. Can I begin clearly? Excellent. Okay, great. Yeah, definitely. Of course, I would stick to mostly English since I don't think my Spanish is that good in that space. But nonetheless, I think it's a balance in that there is that dual role, and I think now in where we stand, going into what we call this decade of urgent action, that young people need to be both builders but also recipients, and more so builders in that in shaping the way in which we want to empower young people. I think no better person to do it than young people like ourselves. And I always use the example of within our network, that is the Caribbean Youth Environment Network, for instance, whereby going back all the way to 2009, where we ensure that there are young people that are actively involved within the COP space, for example, as part of national delegations. And these young people are now able, there's some that sort of knowledge exchange where these young people are now able to come back and they are now able to contribute towards empowering young people from across the Caribbean region and beyond. So it's a case whereby within these networks, and that is why I'm really pleased, of course, that the work which the PCCB network seeks to do, whereby you can have that sort of direct knowledge exchange among young people. And I think it tends to have a greater impact, a more effective impact in that you understand the challenges better. Of course, it's always useful to have outside interventions, but having intervention where young people who have gone through the challenges understand the issues and can relate better, I think is a critical component whereby now, I think going forward, that is what I call the perfect recipe to ensure effective capacity building, particularly within small states and small and developing states who are particularly vulnerable, whereby you need to raise that awareness and a level of understanding of climate change issues, etc., and how they play a critical role in the overall national targets to achieving the Paris Agreement targets. So I think yes, definitely, whereby there's a dual role, but primarily I think going forward, looking at the urgent action which is required, and I think the UNFCCC recent synthesis report clearly highlighted that the real need for urgent action right now. I think definitely you would say that young people need to take a lead in terms of as builders. I think that is critical in shaping the sort of framework we want, but also always be able to stand ready to be recipients. That is also important.
Of course, we will not be experts in all our fields, but it's important that we can internalize and analyze what is required and be able to more or less create what I call this synthesis, whereby you can break down these issues that you can relate to young people from across regions, from across sectors, and ensure that we truly leave no one behind, like I always say, in line with our sustainable development agenda. Thank you so much, Jevanik. I cannot agree more with your intervention and your inputs on that. And to finalize this first round of questions, para finalizar esta primera ronda de preguntas, quisiera darle el micrófono a Derin. Derin, cuéntanos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo son los jóvenes emisores de capacidades o receptores? Por favor, denle el Mu- micrófono a Derin. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a todos los panelistas. Saludos a todos desde Honduras, de parte del Movimiento Social de Jóvenes Más Grandes. Somos 4.000 liderados por el doctor Mario Pinel. Somos nosotros los emisores, somos los principales. Desen en cuenta que en nuestro país el 70% de la población somos menores de 30 años. Esto significa que somos emisores y receptores a la vez y que somos responsables. El Movimiento Social de Jóvenes más grande de Honduras, como es Jóvenes contra el Calentamiento Global, se centra en la concientización, uno de los ejes principales para poder capacitar jóvenes y tener habilidades en temas de cambio climático para poder adaptarnos. No lo decimos nosotros, lo dicen organizaciones como German Watch, que Honduras es uno de los países más vulnerables de la región. Y esto debido a nuestras propias consecuencias. Quizás no somos los principales responsables como grandes potencias, pero estamos conscientes y es por eso que trabajamos todos los días para poder capacitarnos en temas internacionales y es por eso que hoy agradecemos al PCCB por esta gran oportunidad, por esta valiosa oportunidad en 6 años que tenemos trabajando desde el 2015, en donde comenzó todo a través de una iniciativa de 1 millón de firmas para llevarlo a la COP21 en París, Francia, en donde tuve la oportunidad de representar al movimiento y esto nos ayudó a ingresar al Foro de Vulnerabilidad Climática. Este trabajo ha sido definitivamente arduo, pero con muchos frutos, con muchos resultados, cuando hoy podemos ver muchos jóvenes en medios de comunicación locales, en redes sociales, hablando de esas capacitaciones y es donde nos damos cuenta definitivamente que somos emisores y que somos los principales en levantar la mano y levantar la voz y decir que tenemos que cuidar nuestra casa común. Así que muy agradecidos con ustedes por la oportunidad y de nuevo saludar a todos los panelistas y colegas que estamos siempre cuidando nuestro planeta. Muchísimas gracias, Derin. Thank you all for the inputs. Gracias por sus insumos. De verdad que no hay mejor insumo, o sea, no hay mejor comentario que el que ustedes acaban de hacer para poner la temperatura en la conversación. Entonces, quisiera pasar ahora a la próxima ronda de preguntas y ahí quisiera poner a 2 personas en el spotlight. So I would like to give to go next to the next round of questions and put in the spotlight 2 specific people. So first of all is going to be Valerie. La primera que quisiera poner sobre la luz es a Valerie. Entonces, Valerie, cuéntanos, ¿cuál es el estado actual de la participación de los jóvenes en la región? Okay, thank you so much. Yes, I think that the current status of youth is right now kind of complicated. Why? Not only because the social issues, of course, our region is facing, but also because when we talk about youth, we are also talking about different vulnerabilities and different characteristics of youth. We usually say that we are right now the biggest youth generation of our region, that we are the most educated, that have the more information and internet available. But we cannot forget that there are still inequalities and there are still gaps that are that let people behind, especially youth that are vulnerable. And these inequalities have been highlighted especially because of the COVID pandemic, but also when we have this climate crisis.
So, from that point of view, that the state of the art that we have in the region, we see how youth are taking action about climate crisis, about the gaps between the digital world, the gaps of climate and environmental education. So youth right now is taking the lead also in different parts. For example, first academia. We have young researchers that are working in order to determine how are the consequences of climate change going to impact their local communities. But of course, they face some problems. For example, like some people say that if you're youth, maybe you don't have that long experience of great scientists. So they don't have a lot of opportunities in order to contribute some researches. And also, of course, there's a small or lack of support in the case of academia and research. But we also have people and youth as entrepreneurships, and what they are doing is like, okay, let's turn around and have the climate crisis as an opportunity to do sustainable business. But of course, entrepreneurship, like, well, we need more support in order to have like an success entrepreneurship. And of course, not every entrepreneurship is going to be successful. And finally, we also have like youth people organizing in civil society, which is most of the common spaces where youth people like to articulate, oppose, and work together with governments and private sector. And here, what we right now have are two things. First is that right now youth want to be heard, of course, like in unofficial spaces. But what we really want and we aim for is for like a permanent seat of the table in order to take decisions with decision makers. It's not just about like, hey, we're going to hear your demands. It's like we need to co-create, and that's why I agree with the previous panelist. It's just not right now. It's just not about, hey, you decision maker, take the best decision for our future. It's like we need to work together to take the best decision for our future. And right now that's the fight, right now that's the progress, and that right now there's where the youth demands are coming and where the work is leading to. Thank you so much, Valerie. Gracias, Valerie, por esos insumos. De verdad que no es unos momentos fáciles de por sí, cambio climático e incluir los jóvenes como actores transformacionales y especiales dentro del diseño de política pública no es fácil, y más ahora a través de que el reto sea elevado con la situación de la presión social y económica que tienen los gobiernos y las sociedades con el COVID. Entonces, convertir ese problema en oportunidad de verdad que no es una actividad fácil, pero vamos a seguir luchando para que podamos formar parte de la misma. So, Jevanic, I would like to give the floor to you, and please tell us in 2 minutes how do you see the status of youth in climate action? Please, can we give the floor to and the mic to Jevanic? Yes, thank you. Thank you. And I think one thing is for sure, I kind of take on from what Valerie said, that one, definitely we do not need this ad hoc approach, but we need this permanent approach. And I think going in this year, particularly as countries are about to, well, some have already done, update the NDCs. And we are now seeing that in many, there's an increased thrust to ensure that young people are actively engaged in the development of the NDCs and also the implementation of the NDCs. So for me, I think that is an interesting start because going forward into the next 5 years, until when the next updates are done in 2025 or thereabout, that we can actually
create that sort of space whereby young people are actually involved officially within the NDC implementation process. And I think once this is done and there's an increase for us, hopefully we can get close enough to 100% of all member states to include young people. But of course, even in the absence of that, I think that there would still be that sort of regional and national efforts. But it's important, like I said before, that civil society organizations and youth networks continue to partner with one another. And I think that would be our key strength in utilizing that sort of partnership, because it cannot be just one entity, one youth entity, possibly in in Chile or in St. Lucia, etc. There needs to be that sort of increased collaborative effort, and I think that is would allow us to really overcome the challenges. Because right now, yes, there is a level of engagement, but in a nutshell, there is still space for increased engagement. And I think what is critical is building that sort of regional and sub-regional partnerships and even international partnerships that could strengthen our presence, strengthen our impact, and in other words, make it, like I always say, not an option to include young people, but it becomes part of mandatory, essentially, to include young people within the climate action space. So thank you so much, Jevanic, and you just got into the right approach of the next question that I'm going to give to the panelists. But in terms of, you already mentioned a little bit of the barriers and the challenges, and I would like to now go into a more deep discussion about what will be that needs and expectations in terms of capacity building. Entonces, ya Jevenick y Valerie nos dieron un poquito de la situación, el contexto general de cómo está la participación de los jóvenes en América Latina y el Caribe. Entonces, ambos son voces jóvenes, representantes. Estamos muy orgullosos de que están asumiendo ese rol de revolucionarios y de exigir sus derechos, pero también para fomentar las capacidades y catalizar la acción climática, se deben de identificar esas barreras y esos desafíos claves a los que se enfrentan. Entonces, ¿cuáles son las necesidades y expectativas de esos jóvenes en términos de fomento de capacidades? Y para esto quisiera darle el micrófono a Derin. Derin, 2 minutos, dinos cómo lo ves. So please, can we give the floor and the mic to Derin? Muchas gracias, Jennifer. De nuevo, un saludo a todos. Es importantísimo el tema de las capacidades. Los jóvenes en nuestros países necesitan incentivos y es por eso quiero compartirles un ejemplo del movimiento social de jóvenes más grande de Honduras con la iniciativa de hacer alianzas con los gobiernos locales, con las municipalidades, por el hecho de que tenemos que poner en la agenda de nuestro principal referente definitivamente es el cambio climático y es por eso que hemos firmado con 175 alcaldías a nivel nacional, gobiernos locales para ser específicos, y estos han modificado sus agendas para poner un cambio climático, como por ejemplo 10 municipios que ahora mismo han prohibido el plástico de un solo uso. Para nosotros es un verdadero orgullo trabajar de esta forma y fomentar que los jóvenes necesitan apoyo de parte de los gobiernos locales para poder llevar el mensaje de concientización de cambio climático, y esas son las necesidades. Las expectativas definitivamente las tenemos diario, las tenemos en nuestro sentir, en nuestro pensar, porque sentimos los efectos del cambio climático, y en ese sentido motivaríamos más si ponemos como prioridad en la agenda de los gobiernos locales, de los políticos, para nuestra región. Excelente, muchísimas gracias, Derin. Yo creo que las cabezas asintiendo y significan de que comparten totalmente esas observaciones que nos acabas de mencionar. Entonces, muchísimas gracias a todos. Quisiera entonces ir a la próxima pregunta, y aquí pongo otra vez a Valerie sobre la expectativa. Entonces, personificando la energía de la juventud, nos gustaría ahora mismo pasar a lo que es el llamado a la acción, algo más tangible. Y con este propósito también nos gustaría explorar oportunidades que resalten esas capacidades y esas colaboraciones. Entonces, Valerie, mi pregunta para ti sería, ¿qué tipo de fomento de capacidades
sería útil para los jóvenes defensores climáticos y las organizaciones dirigidas por jóvenes que se involucran de manera efectiva en la acción climática? Perfecto. Muchas gracias y de hecho es una muy buena pregunta. Yo creo que acá debemos un poco separar aquellos sectores. Por ejemplo, tenemos activistas climáticos que son niñas, adolescentes, que tienen poca experiencia en este activismo climático. Entonces, sus necesidades van a ser distintas a las organizaciones que tienen más años de experiencia en la vía climática. Por ejemplo, para las nuevas generaciones que están participando, incidiendo en sus gobiernos locales, regionales y nacionales en temas de cambio climático, se necesita mucho lo que son las capacidades técnicas, es decir, qué son finanzas climáticas. Ellos tienen mucho esta idea de, ok, el cambio climático es malo, nos va a cambiar y transformar, nos va a generar una crisis climática en general en todos nuestros aspectos de la vida. ¿Pero por qué? Entonces, un poco de ciencia climática también, ahí hay un gap que todavía no trata de conectar. Y luego, frente al problema de reconocerlo, que existe una crisis climática. Luego, sé que tengo que actuar, pero ¿cómo? Entonces, ahí entra nuevamente el gap en el cual necesitan capacitar formal y de manera informal. De manera informal, netamente las organizaciones estamos aquí para transmitir el conocimiento de generación en generación, pero también formalmente con un plan de educación ambiental, climático y sostenible en los colegios, que esto se hable luego de enseñanzas de civil ciudadana consciente, un consumidor consciente también para hacer presión tanto en el privado como en el público. A nivel de organización, también se necesita un poco de capacity building, no solo en temas técnicos de finanzas, adaptación, mitigación y todos estos temas que vemos en negociaciones, sino también para las organizaciones jóvenes en temas de incidencia. A veces el camino de la incidencia en muchos organismos, entonces identificar al tomador de decisiones adecuado es parte de la curva de aprendizaje que se tiene que adquirir para poder a los tomadores de decisiones adecuados y finalmente el financiamiento. Entonces, en el caso del financiamiento, por supuesto, siempre es un tema que tocamos los jóvenes, que nos gustaría tener estos fondos climáticos juveniles para las organizaciones y los proyectos climáticos de líderes climáticos y de organizaciones climáticas que ya se están haciendo sin ningún fondo, con voluntarios, con gente que trabaja para poder atender la crisis climática. Pero sí necesitaríamos un apoyo de parte de gobiernos y privados que estén interesados en ayudar no solo en formación de capacidades, sino también en financiamiento para las mismas. Muchísimas gracias, Valerie, por eso. Definitivamente concuerdo contigo. Podemos y se están haciendo muchas cosas con pocos recursos, tanto financieros como físicos, pero ¿qué pasaría si de verdad invirtiéramos un poquito más en esos recursos y el efecto multiplicador sería otro, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes y el mundo académico son actores vitales en la acción climática y precisamente este evento lo que busca es involucrar a los miembros de la red del PCCB con un enfoque de participación con la colaboración de instituciones académicas y de investigación para jóvenes. Entonces, para explorar tales oportunidades de colaboración, Andrea, aquí quisiera ir contigo y preguntarte, ¿cómo pueden las organizaciones lideradas por jóvenes y las instituciones académicas trabajar juntas para fortalecer la participación de los jóvenes en la acción climática? Muchas gracias, Jennifer, por esta pregunta que ciertamente me obliga a replantear el rol de las instituciones académicas en la producción, en la generación y transmisión de conocimiento. Y como lo había mencionado previamente, ese cambio implica a una coproducción de saberes, pensar a la institucionalidad académica inserta dentro de una sociedad y siendo copartícipes de un proceso en el climático y la crisis en la que estamos atravesando ciertamente requiere un replanteamiento de ese rol de la academia para la producción de conocimiento científico, conocimiento relevante, pero que también sea
posible de aprender y transmitir hacia otras poblaciones muy diversas, muchas veces por fuera de los campos netamente científicos. Entonces, ese rol de integración entre la ciencia, la comunidad, entre la sociedad y el mundo de las políticas públicas es algo que le corresponde fundamentalmente a la universidad. Y en esta lógica de una pedagogía crítica, uno de los elementos importantes de las instituciones académicas es ese tránsito de la formación, la investigación y lo que llamamos la vinculación con la sociedad. Esa vinculación con la sociedad que identifica las aspiraciones, las posibilidades de acción y de transformación del mundo en el que vivimos, con miras a unas nuevas formas de desarrollo que vincula también a los jóvenes con sus comunidades. Y acá yo quiero resaltar el rol de las organizaciones juveniles en dos niveles. Uno es poniendo en la agenda de lo público aquellos temas que son relevantes para la investigación, para la formación. Por otro lado, también participa un cogobierno en las instancias universitarias a través de las diferentes asociaciones y grupos que están insertos en el ámbito académico propiamente. Y para dar paso a esta relación entre formación, investigación y vinculación con la sociedad, yo quisiera presentarles un breve video de un proyecto en el que hemos estado impulsando desde Flaxo en Ecuador con el apoyo de IDRC de Canadá. So next we will see a short video based on a joint project between Flaxo Ecuador and IDRC from Canada called Building Leadership for Latin American Caribbean Cities in the mid-century. El proyecto Construyendo Liderazgo para las Ciudades de América Latina y el Caribe en un Clima Cambiante, ejecutado por Flaxo Ecuador con el apoyo de IDRC de Canadá, ofrece una aproximación innovadora que transita desde la formación, la investigación aplicada y la gestión de conocimiento hacia la incidencia en políticas públicas y la acción por el clima. El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades de potenciales líderes urbanos jóvenes para el desarrollo, mejoramiento y efectividad de las políticas de cambio climático en beneficio de las ciudades intermedias de la región. Por tanto, el eje articulador es la formación de profesionales en el campo de la gobernanza climática a escala urbana, capaces de comprender las complejas dinámicas sociales y retos ambientales, así como también proponer estrategias, programas y proyectos que contribuyan a la construcción de resiliencia climática con perspectiva de género. Entre el 2018 y 2020 se vincularon 102 profesionales a la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades, en la modalidad en línea, de los cuales el 68% son mujeres. Sus temas de investigación-acción estuvieron relacionados con el desarrollo urbano, la adaptación basada en ecosistemas, la incidencia en políticas públicas, las relaciones internacionales, la mediación de conflictos, la acción colectiva, la comunicación de la crisis climática y la sostenibilidad territorial. Este grupo de líderes es capaz de establecer puentes de colaboración, diálogo y articulación para la formulación de propuestas y la implementación de soluciones climáticas en 14 países de la región. Además, el proyecto facilita y acompaña procesos de formación continua, con aliados estratégicos para ampliar el conocimiento teórico práctico en un corto periodo de estudios. Por ejemplo, destaca el curso Política Pública y Respuestas Locales al Cambio Climático, impulsado por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, y financiado por la Unión Europea, el cual vinculó a 70 funcionarios provinciales que diseñaron 23 iniciativas en política pública y financiamiento climático con perspectiva de género. El proyecto contempla 3 líneas de investigación aplicada. 1. Cambio climático en contextos urbanos con 44 investigaciones. 2. Conflictos socioambientales ligados al cambio climático en las ciudades con 12 investigaciones. 3. Planificación y acción colectiva para la gestión urbana del cambio climático con 33 investigaciones. El proyecto contribuye a la innovación y el empoderamiento social porque confronta los conocimientos académicos con realidades particulares y avanza hacia propuestas que sean aprovechadas por la sociedad. Es importante señalar que el 11% de dichas investigaciones abordaron la perspectiva de género como tema principal y el 48% como tema secundario. Con una visión innovadora de gestión local,
Impulsamos proyectos de vinculación con la sociedad, planes de intervención urbano-territoriales y lineamientos de política pública en distintos niveles de gobierno. Este abordaje integral contribuye a generar alternativas de articulación multiactor, que en el marco de la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana y el marco de Sendai, generan acciones para la transición justa hacia un modelo de desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva, entre el 2018 y 2020, los estudiantes implementaron 88 proyectos de vinculación en 10 países. Para reforzar estas iniciativas, se destinó un fondo semilla que apoya la acción climática local. Tras un proceso de postulación, se seleccionaron las propuestas en San Juan de Pasto, Santo Domingo de los Sáchilas, Iquitos, Santa Cruz de la Sierra y Asunción, y 2 sistematizaciones de casos en Cartagena de Indias y La Tacunga. Estas intervenciones están ancladas a experiencias de planificación participativa y gobernanza climática, enfocadas a fortalecer la capacidad adaptativa, reducir vulnerabilidades, mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y promocionar la resiliencia transformacional. El ciclo de formación, investigación, acción ha permitido consolidar una comunidad de aprendizajes y saberes, como un espacio de diálogo e integración de conocimientos en distintas escalas y geografías, con experiencias y metodologías científicas diversas. La red de investigadores está conformada por estudiantes, profesores y expertos que participaron en talleres, coloquios y seminarios, así como en publicaciones de libros, artículos académicos y documentos de trabajo. En materia de incidencia y escalabilidad, junto con la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible, se fomentó la participación ciudadana para la formulación de la Agenda de Investigación Urbana Aplicada, la Agenda de Hábitat Sostenible 2036 y la Estrategia de Financiamiento Climático de Ecuador. El trabajo colaborativo con redes y aliados internacionales impulsó campañas para la reactivación transformadora y la generación de materiales pedagógicos para la acción frente a la crisis climática. En articulación con el PCCB, el Comité de París para el Fortalecimiento de Capacidades, se desarrollaron eventos sobre liderazgos jóvenes durante la Semana Regional del Clima y la COP25 en 2019. Mi especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades de Flaxo Ecuador me ha servido mucho en estos procesos de articulación dentro de organizaciones jóvenes como el Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático, plataformas oficiales de Naciones Unidas como Yango y entre otros, para articular con personas de todas las regiones de América Latina que cuentan con esta experiencia en cambio climático y que están en estos espacios de incidencia. En suma, el camino recorrido tiene sostenibilidad a través de la nueva convocatoria de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades, el sistema de gestión de conocimiento de Flaxo Ecuador y un grupo de líderes comprometidos por la acción climática en la región. Muchísimas gracias, Andrea, por presentarnos ese video. De verdad que son muy inspiradores y posiblemente de algunos países de la región te vamos a contactar próximamente para ver cómo exportamos esas experiencias. Entonces, ahora quisiera pasar a la última pregunta de la sesión y específicamente enfocarnos en el call to action, o sea, el llamado para la acción. Como parte del trabajo y de la función del PCCB relacionado con elementos transversales, se busca comprometer y mejorar las colaboraciones con jóvenes a través de eventos como este, así como las actividades de la red del PCCB. Entonces, teniendo esto en cuenta, que para el 2021 el área de enfoque del PCCB es fomentando capacidades para facilitar la implementación coherente de las NDC, las contribuciones nacionales determinadas, en el contexto de los planes regionales de desarrollo. Entonces,
Aquí quisiera poner again in the spotlight a Derin. Derin, ¿cómo pueden las entidades dirigidas por jóvenes ayudar en la implementación coherente de la acción climática en el contexto de los planes nacionales de desarrollo? Muchas gracias, Jennifer. En efecto, es tan importante la educación en nuestro país. Nosotros hace 3 años trabajamos en alinear la educación y que todos los centros educativos, que en nuestro país son 23,000 centros educativos nacionales públicos, reciban un manual que pueda alinear la educación en el tema climático y que todos puedan recibir, los más de 2 millones de estudiantes y los 100,000 profesores, este tipo de manual y que puedan alinear la educación en un país como es Honduras, lamentablemente vulnerable. Este es parte de los ejes y estamos claros en el funcionamiento de cómo los jóvenes podemos recibir, pero también dar. Ya mencionaban ustedes la situación de la región y cómo los jóvenes, en el caso de Jóvenes contra el Calentamiento Global, hemos trabajado con SICA Joven para promover todo este tipo de necesidades para que todos a nivel de región, a nivel de Honduras, a nivel de Centroamérica, podamos despertar ese deseo y esas ganas de voluntariamente, como lo hacemos en este movimiento, trabajar para cuidar nuestro planeta, para cuidar nuestra casa común y de esta forma decirle al mundo, Jennifer, y a todos los que nos escuchan en este foro importante, que estamos a tiempo de actuar y que estamos a tiempo de poder fomentar ideas para poder trabajar para nuestras futuras generaciones. Si bien es cierto, nosotros somos jóvenes, pero estamos a tiempo todavía de actuar y decirle al mundo que podemos cambiar nuestras acciones. Muchísimas gracias, Derin. De verdad que no puedo coincidir más contigo. Este es el momento y qué mejor que el momento de actuar que ahora. Entonces, I would not like to finish and closing the event without giving the floor to Roberta to give us some closing remarks and presenting on the organization of the Youth for Climate Summit. Youth for Climate Driving Ambition to be hosted in Milan in late September, and is part of the process of involvement of youth people to express themselves of climate change. So, Roberta, please, in 2 minutes, the floor is yours. Can we please give the mic to Roberta? Yeah. Muchas gracias, Jennifer, and déjame intentarlo en español. So, como acaba de anunciar Jennifer, como parte del acuerdo de asociación entre Italia y Reino Unido para la presidencia de la COP, de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Italia se ha comprometido a organizar el evento preparatorio pre-COP 26, así como un evento totalmente dedicado a los jóvenes titulado Youth for Climate Driving Ambition. La convocatoria para participar en el Youth for Climate Driving Ambition estuvo abierta del 1 de febrero hasta el 14 de marzo. Me alegra decir que recibimos more than 8,000 applications y el equilibrio geográfico y de género se logró en gran medida. La selección fue realizada por un comité especial compuesto para la Oficina del Enviado de la Juventud de la ONU, la circunscripción de Yungo y el Ministerio de la Transición Ecológica italiano. El evento se divide en 4 temas principales que son Juventud impulsando la ambición, sobre cómo fomentar la participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones para contribuir al aumento de la ambición climática, para implementar acciones concretas para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Subtemas de estos temas son dimensión local, nacional y multilateral. Y los otros temas son recuperación sostenible,
compromiso de los actores no estatales y sociedad consciente del clima, que entiende trabajar sobre una discusión para construir una sociedad más consciente de los desafíos climáticos. So this is my update on the event, and this event is intended really to provide a platform for the youth from all over the world to engage in a dialogue with ministers coming for the pre-COP and deliver their expectation at COP26. So we are confident that young people will drive the discussion in this event and deliver the results at the ministerial level. Thank you. And thank you again for inviting me to this event and for letting me practice my Spanish. Brava, Roberta, brava. Very good. Thank you. Me gustaría entonces dar como concluida esta sesión agradeciendo a todos nuestros panelistas por sus aportaciones y participación. I would like to thank all the panelists for their inputs and their participation. Al equipo de la Semana Regional del Clima por hacer posible este evento, to the team behind the organization, the Regional Climate Week, for making possible this event, for the super team at the PCCB that is already on the background with us all the time. Y por supuesto a nuestros asistentes, a ustedes, nuestra participación, a nuestros participantes. Esta sesión demuestra que los jóvenes son una fuente de innovación y agentes de cambio en el fomento de capacidades de la crisis climática, y cuyas voces deben ser escuchadas e incluidas en todos los procesos de toma de decisiones. Con esto, pues, nos despedimos. Pasen feliz resto del día y feliz resto de la semana en los eventos del Climate Week de la Semana Regional del Clima. Muchísimas gracias.